Hola maestros, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues ya me conocen, mi nombre es Uriel Hila Román y lo que trataré de estar explicando es justamente cómo vamos o estamos trabajando este llenado de la tabla de insumos. ¿A quién? Bueno, pues a el grupo E, que es el que yo estoy asesorando, y este mensaje se lo estoy dirigiendo a todos ustedes que están dentro de este grupo E, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que quiero explicar brevemente o de manera gráfica, tratando de explicarlo por un screencast, es justamente este pequeño avance que hemos estado realizando o que han estado realizando, por si llegaran a tener dudas, ¿no? Y en ese sentido, estaré explicando esto de los créditos y las semanas de trabajo, la dosificación de unidades que tienen que colocar en la tabla de insumos, las competencias disciplinares y genéricas, bueno, sobre todo las competencias, ¿no? Las que estamos solicitando, pero voy a hacer esta pequeña distinción. Las piezas de contenido, cómo vamos a colocar estas piezas de contenido en nuestra tabla de insumos, y las actividades de aprendizaje. En este sentido, este es un buen avance, sería como más o menos hasta pasado mañana lo que trataré de estar explicando, y si ustedes tienen algún inconveniente, si tienen dudas, pues ya me la harán llegar, pero tal vez este pequeño video les pudiera mostrar, o tal vez podría ser más entendible de lo que vienen en las instrucciones en el curso, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar con esto de los créditos y las semanas de trabajo. Voy a comenzar con esto de semanas de trabajo, porque ustedes recordarán que comentamos que vamos a dividir nuestras semanas de trabajo más o menos en 16 semanas, ¿no? Hay quienes pueden trabajar 19, 20 semanas, considerando el calendario de la UAM, y considerando el calendario de la UAM, por ejemplo, en este semestre, que es el semestre largo, pues podría parecer que tenemos 20 semanas de trabajo, pero debemos considerar que la universidad no inicia, o siempre hay algunos pequeños detalles administrativos, ¿no? Por ejemplo, aquí este calendario dice que comenzamos el semestre a partir del 10 de enero, lo cual en ocasiones no fue cierto, ¿no? Depende de la unidad académica, pero por lo regular todas las unidades académicas comenzaron a partir de esta última semana, ¿no? Del 29 al 2 de febrero. Entonces, si hacemos el conteo, es más o menos 1, 2, 3, 4, 5, esta es la misma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 semanas cuando mucho que se tuvieron, pero siempre hay algunos detalles pues sobre todo en los días de asueto que realiza la universidad, ¿no? Entonces, lo ideal para podrían ser 16 semanas, trabajar a 16 semanas, o bien a 15 incluso. ¿Para qué? Pues para que tengamos una semana de colchón, dando últimas explicaciones, semanas de reposición, etcétera, que pudieran haber ocasionado un pequeño retraso en nuestro curso, y eso nos va a beneficiarnos a nosotros como profesores y en nuestra planeación, a que pues los temas sean completamente vistos, ¿no? Entonces, por eso trabajamos justamente a 15 o 16 semanas. Por ejemplo, en el semestre que sigue, en el semestre corto, termina en junio, julio, comenzamos el 13 en teoría, y digo en teoría porque, reitero, muchas veces hay retrasos administrativos, pero imaginando que no hay retrasos administrativos, por ejemplo, este semestre, el que sigue, el de agosto-diciembre, es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta es la misma, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 semanas, ¿no? Lo que se está trabajando, y reiterando nuevamente cuánto tiempo entre días festivos y todo lo que podamos perder pudiera ocasionar que ya no trabajemos una semana con los estudiantes, y una semana pues significa perdernos algunos temas, ¿no? En la impartición. Entonces, bien, como he comentado, esto ya queda claro. ¿Cuántas semanas de trabajo? Bueno, entre 15 y 16, como ustedes ya lo han hecho. Voy a pasar a esto de los créditos. Estos créditos se encuentran siempre en nuestro programa educativo. De hecho, los programas educativos deberían tener el número de créditos y el número de horas
que se van a trabajar en la unidad en la unidad curricular. En este sentido, a nosotros como profesores nos pagan pues las horas, ¿no? 4 horas, 6 horas, 10 horas a la semana, y justamente son las horas que nosotros como profesores debemos trabajar. En este sentido, les comento, ¿no? Y esto ustedes ya lo vieron, según este convenio de universidades de Tepic, una hora teórica es equivalente a 2 créditos y una hora práctica es equivalente pues solamente a 1 crédito, ¿no? Por eso básicamente los créditos son una medida de tiempo realmente que tiene que estar trabajando los estudiantes. Aquí hay toda una polémica porque muchos podrían decir que las horas teóricas no es justo que tengan 2 créditos y que las horas prácticas nada más tengan 1 crédito, y bueno, en este acuerdo de Tepic pues ya está definido, ya nosotros lo acatamos, aunque su razón se basa justamente que para llevar a cabo la práctica necesariamente tuvo que haber teoría, ¿no? Y que para la teoría en ocasiones no basta solamente con leer el texto, sino que hay que comprenderlo y hay que analizarlo, hay que reflexionarlo. Entonces por eso a las horas teóricas le han dado 2 créditos, mientras que a las horas prácticas 1 crédito. ¿Ok? Entonces, bien, ahorita voy a retomar esto de los créditos con un ejemplo de algún programa educativo. Yo tengo ahorita sus programas educativos aquí de todos ustedes, entonces voy a abrir uno. En este sentido voy a abrir este de la profesora Fernanda. No, todavía no tengo el programa. Por ejemplo, ¿no? Que se llama Diseño Urbano. Vamos a ver si el programa tiene los créditos. Y sí, efectivamente, aquí está. Dice 6 créditos de esta asignatura. Son 6. Solamente son 6 créditos. Total de horas son 4. Es decir, horas que se imparte esta asignatura son solamente 4. Y de crédito 6. ¿Por qué? Porque recordarán que las horas teóricas equivalen doble. Entonces, aquí como son 2 horas teóricas, ¿cuánto equivalen en créditos? Pues equivalen a 4. Y estas horas prácticas, que son créditos prácticos, solamente son 2. Y entonces, por lo tanto, nos da un total de 6 créditos. Total de horas, 4 horas. Ok, bueno, todos los programas tienen justamente este tipo de anotaciones, total de horas y créditos. En este sentido, es importante considerar lo siguiente: los estudiantes trabajan ¿qué? Trabajan los créditos, y los profesores las horas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que efectivamente, como las horas teóricas, por cada hora teórica ellos utilizan 2 créditos, es decir, aproximadamente 2 horas. ¿Por qué? Porque la hora teórica no solamente necesita de leerse, sino de comprenderse. ¿Por qué? Porque la hora teórica muchas veces necesita de un trabajo independiente, de un trabajo reflexivo, analítico que los estudiantes tengan que realizar, mientras que las horas prácticas son solo de aplicación. Por ende, en este programa los estudiantes tendrían que trabajar a la semana 6 horas aproximadamente, ¿no? Porque sus horas teóricas equivalen al doble, entonces son 4 horas de teoría y 2 horas de práctica, ¿no? Por eso, entonces, ¿cuánto trabajarán los estudiantes a la semana de esta asignatura? Trabajarían 6 horas. ¿Y cuánto tendría que trabajar el profesor? Pues 4 horas, que son las que en el programa educativo se marcan que son el total de horas. Y en este sentido nos ayuda a que, si determinamos que los profesores trabajan 4 horas y los estudiantes trabajan solamente 6 horas, con este tipo de planeación de créditos y de horas, ya sabemos qué tanta carga le vamos a dejar al estudiante. ¿Por qué? Porque él tiene que trabajar 6 horas. En 6 horas tiene que leer los materiales que le vamos a dejar y tiene que realizar las actividades que le vamos a dejar de tarea. Por eso no podríamos, si nada más tenemos 6 horas, se imaginan ustedes que en 6 horas a la semana, porque esto es semanal, le dejáramos un ensayo y le dejáramos un cuestionario y una presentación.
Imaginen que nuestro estudiante realiza un ensayo, un cuestionario y una presentación en una semana, que son básicamente 3 tareas. Pues, ¿qué estamos haciendo? Pues que no estamos cumpliendo con estas 6 horas, porque además del ensayo, tendría que leer el material para realizar este ensayo. Además del cuestionario, tendría que leer o revisar los recursos para este cuestionario y además preparar su presentación, por lo cual estaríamos cayendo o incumpliendo un error pues pedagógico, ¿no? En diseño. Tal vez para 6 horas podríamos dejarle, sí, un ensayo únicamente, o bien solamente una presentación, e incluso podríamos dejarlo un cuestionario si quisiéramos. Claro, pues el cuestionario tendría que ser un tanto más elaborado, con preguntas más complicadas, más extensas, no sé si complicadas o no, pero sí extensas, en donde el estudiante nos relate algo, ¿con base en qué? Pues en las piezas de contenido, ¿no? Y estas piezas de contenido no deberían tampoco ser, ¿se imaginan un ensayo de, ¿qué les gusta? De 5 cuartillas, pero que les dejáramos de recurso un libro de 50 páginas o un libro de 100 páginas? Bueno, aquí tendríamos que equilibrar, ¿no? Porque si dejamos un libro de 100 páginas para escribir un ensayo de 5 cuartillas, posiblemente al estudiante tampoco le dé tiempo, ¿no? Porque nada más tiene 6 horas. Por otro lado, ¿se imaginan que dejáramos justamente esta actividad, un ensayo de 5 cuartillas de 100 páginas? En este momento estoy hablando de una actividad que posiblemente está rebasando las 6 horas, ¿no? Y como profesor yo debo dedicar 4 horas. ¿A qué le debo dedicar 4 horas? Bueno, pues a la impartición de clases, es decir, mi cátedra, lo que voy a explicar, lo que les voy a decir a los chicos, a la revisión de sus entregas y también a su calificación de estas entregas. ¿Me dará tiempo revisar cuántos estudiantes tienen aproximadamente, profesores? Entre 20 y 30 estudiantes. ¿Cuánto tiempo yo necesitaría como profesor para atender a 20 o 30 estudiantes ensayos de 5 cuartillas? Posiblemente a la semana no trabajaría 4 horas, tal vez estaría trabajando unas 6 o 7 horas. ¿Y cuántas me van a pagar a mí como profesor? Pues solamente me van a pagar 4 horas, ¿no? Por eso es importante hacer esta planeación de cuántas horas trabaja el estudiante y cuántas horas trabaja el profesor. ¿Por qué? Porque si yo les dejo este ensayo de 5 cuartillas para 20 o 30 estudiantes a la semana y les he dejado este libro de 100 páginas, pues resulta que mi carga también se va a elevar como profesor. No va a ser posible que yo diseñe una actividad o que revise actividad que yo planeé en 4 horas. Posiblemente que necesitaría hacer, pues reducir. Tal vez les deje otra actividad que me permita a mí en 4 horas revisar todas sus entregas, ¿no? Claro, ahorita no estamos hablando de ningún tema en específico, pero ¿qué pasa si yo les dejo, por ejemplo, un cuestionario en donde ellos comenten nada más una serie de preguntas de un texto que se van a llevar aproximadamente 20 páginas? Me entregan el cuestionario y yo puedo revisar sus preguntas, no sé, entre 6 y 8 preguntas. Para 20 o 30 estudiantes. Tal vez en 4 horas ya me dé tiempo de revisar todas sus respuestas y aún así sigue estando pesado, ¿no? Posiblemente un diálogo en el salón me permita a mí dar todo este seguimiento. Entonces tenemos que ser cuidadosos en qué tipo de actividades, cuántos recursos les vamos a dejar leer a los estudiantes para no caer justamente en esta cuestión de extralimitar el número de créditos que nosotros tenemos, ¿no? Recuerden entonces, los estudiantes trabajan los créditos que dice el programa, por ejemplo en este caso,
el programa dice que es de 6 créditos, entonces mis estudiantes trabajarán aproximadamente 6 horas a la semana y yo como profesor 4 horas a la semana, ¿no? Es lo que ustedes tendrían que estar completando en su tabla de insumos. Si bien ahí no lo preguntamos, pero les va a ayudar mucho tener este dato para poder hacer su planeación, ¿no? En esta entrega. Tal vez aquí podríamos poner estudiante, profesor. Por ejemplo, estudiante 6 horas, profesor 4 horas. Y en este sentido, yo ya tengo establecido cuánto tengo que dedicar al diseño de mi asignatura. Una vez que yo ya tengo este dato de cuánto trabajan mis estudiantes y cuánto trabajan o cuánto voy a trabajar yo como profesor, me dispondré a dosificar mis contenidos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo ya dije que voy a trabajar en 16 semanas, eso ya lo tengo. Y aquí lo que me está pidiendo esta tablita es que yo distribuya las unidades según la semana en donde voy a estar trabajando. Eso básicamente todos lo hicieron bien, está claro, no hay tanto problema, ¿no? Esta dosificación de unidades la tengo que ir realizando en mi tabla de insumos. Aquí voy a abrir otro programa, por ejemplo, ¿no? Voy a abrir acá este programa dice que hay diferentes temas. Aquí están, por ejemplo, ¿no? La unidad 1 es teoría clásica de curvas y yo considero que todos estos yo los voy a ver en 3 semanas, por ejemplo. Entonces mi unidad se llamará teoría clásica de curvas para la 1, para la 2 y va a ser la misma para la 3, ¿no? Esta unidad yo la veo justamente en esta semana, en 3 semanas, 1, 2 y 3. Y los temas los distribuyo justamente en cada semana. ¿Por qué? Porque voy a revisar. Yo considero que estos temas, ¿no? Del 1 al 1.4 al 1.5 los voy a ver en mi primera semana. Lo que hago es solamente copiar y pegar mis temas. Ahí está. Mis siguientes temas van a ir en la semana 2, ¿no? Por ejemplo, de aquí a yo los veo en una segunda semana. Copio y pego. Y ya está. Ya tengo mis otros temas de esta semana. Y los últimos temas de la unidad los voy a ver en mi tercera semana. Copio y pego. Y listo. Ya tengo dosificada mi primera unidad de aprendizaje, ¿no? Con los temas. Y bueno, eso lo tengo que hacer para toda mi asignatura, para todo mi diseño. Por ejemplo, voy para acá y ya sé que esta otra unidad la voy a ver en la semana siguiente y tengo que ir abarcando todos estos temas, ¿no? Entonces vuelvo a hacer lo mismo, lo vuelvo a redistribuir en la unidad y así los temas, ¿no? Vuelvo a seleccionar qué temas voy a ver en esa semana, únicamente en esa semana, ¿vale? Entonces ahí estaría. Bueno, es un ejemplo de cómo tendríamos que ir llenando todos estos temas y subtemas hasta que agote el diseño, hasta que llegue a mis 15 o a mis 16 semanas como yo haya determinado. ¿Ok? Bien, ¿qué sigue? Bueno, algo que complicó un poquito en estas entregas fue justamente este apartado de competencias. Estas competencias que en ocasiones no son claras en los programas de estudio, porque vienen de diferentes maneras. Ahorita voy a tomar como ejemplo los dos programas que yo ya abrí.
¿Por qué no son claras? Bueno, pues porque hay varias cosas. Hay competencias disciplinares, hay competencias genéricas, hay objetivos en ocasiones y en ocasiones hay propósitos, ¿no? Y muchas veces ni siquiera hay competencias, sino solamente objetivos y propósitos. ¿Cómo puedo ver si tengo contenidos, propósitos, objetivos? Bueno, pues lo puedo verificar en mis programas de estudio, por ejemplo en este. No es. En este programa, aquí ya vienen todos los temas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice competencias profesionales. Estas son propósito general de la unidad, más no de unidad por unidad. Y dice conceptualizar la teoría de curvas y superficies, así como sus invariantes, adquirir las ideas fundamentales y técnicas computacionales del análisis vectorial, esenciales para demostrar rigurosamente los temas fundamentales de geometría diferencial. Este propósito quizá no me sirva tanto, porque es un propósito muy generalizado. Está hablando de toda la asignatura y no de temas en específico. Lo mismo el propósito de la unidad de aprendizaje, ¿no? El propósito de esta unidad, hablaba de este, ¿no? De este propósito. Tal vez no me sirva. Y aquí hay competencias profesionales. Dicen que son profesionales, ¿no? Dice, trabaja con datos experimentales, contribuye a su análisis. Realmente no me dice en qué unidad va a estar trabajando, me lo está diciendo de manera general. Como profesional de esta asignatura o de esta carrera, tendría que trabajar con datos experimentales y contribuir a su análisis. Detectar inconsistencias matemáticas. Formula problemas en lenguaje matemático, de forma tal que se facilite su análisis y su solución. Estos tal vez también son competencias o propósitos que yo estoy proponiendo, pero de manera muy ambigua, muy amplia y no específicamente de los temas. Por ejemplo, si yo dijera que estas competencias trabaja con datos experimentales y contribuye a su análisis, ¿esto cómo impacta o dónde lo veo reflejado en estos temas? Posiblemente sí, tal vez en algunos más, tal vez en algunos menos, o a lo largo de toda la unidad los voy a ir revisando. Pero los programas regularmente tienen unas competencias o unos propósitos más específicos, ¿no? En este caso, esta no atiende directamente a cada uno de los temas. Tendríamos que revisar entonces, por ejemplo, conceptualizar la teoría de curvas y superficies, así como sus invariantes. Tengo que revisar si esta competencia atiende a todos estos temas. Si atiende a todos estos temas, entonces específicamente sería mi competencia de toda mi unidad 1. Siempre y cuando atienda, claro, ¿no? Por ejemplo, aquí dice conceptualizar la teoría de curvas y superficies, así como sus invariantes. Y aquí voy a ver representación analítica, longitud del arco, plano osculador, curvatura. Pues al parecer sí está hablando de las teorías de curvas. Entonces, esta será toda mi competencia de la unidad 1. Vamos a ver si esta otra de acá dice adquirir las ideas fundamentales y técnicas computacionales del análisis vectorial. Vamos a ver si esta competencia completita atiende a mi unidad 2. Y mi unidad 2 dice teoría elemental de las superficies. Vamos a ver. Aquí yo lo estoy digamos que intuyendo, ¿verdad? Pero quien puede saber si esta competencia aplica para toda la unidad, obviamente son ustedes como expertos de la materia, ¿no? De la asignatura. Entonces dice adquirir las ideas fundamentales y técnicas computacionales del análisis vectorial. Entonces tendría que adquirir técnicas fundamentacionales de representación analítica, parametrización, plano tangente. No sé si estas sean ideas fundamentales, ¿no? Dice que también técnicas computacionales. Entonces los temas tendrían que ir también a técnicas computacionales. No sé si sea de mapeo, de geometría, etcétera. Es como podríamos revisar o ir analizando si los programas cumplen o no con las competencias. Voy a dejar de lado tantito y voy a abrir
este otro, ¿no? Que es de arquitectura. Por ejemplo, en este de arquitectura dice propósito. Hay propósitos y hay competencias. Dice que aquí son competencias profesionales, pero realmente si las reviso, son competencias muy ambiguas y son genéricas. Comunicar sus ideas clara y objetivamente. Esto no es necesario estar estudiando esta asignatura para que el estudiante lo logre. Adquirir un estilo propio de dibujo. Esto tampoco tal vez sea tan disciplinar, ¿no? Formular y expresar creativamente ideas mediante lenguaje visual y plástico. Posiblemente también sea una competencia muy ambigua. Y vamos a ver si en el programa hay más datos, más elementos que nos diga qué es lo que tengo que buscar. Por ejemplo, aquí dice que la unidad 1, que habla de todos estos temas, dice conocimientos, los elementos conceptuales del diseño urbano. Tal vez esta me sirva como competencia, ¿no? Tal vez esta sea de toda la unidad académica. ¿Por qué? Porque son lo urbano y lo rural, factores de crecimiento, grandes ciudades. Entonces sí, estos elementos conceptuales del diseño urbano atienden justamente a esta unidad de aprendizaje, ¿no? E incluso aquí lo dice, por ejemplo, el alumno entiende el concepto de diseño urbano y sus funciones, aplica los conocimientos adquiridos al proceso de diseño arquitectónico. Bueno, acá dice, ¿cuál es el propósito de la unidad? Conocer y aprender los conceptos de la planeación urbana. Ok, entonces quizá me sirva aún más como mi competencia. Conocer y aprender los conceptos de la planeación urbana tal vez sea mi competencia, aunque aquí dice propósito, de esta unidad, ¿no? Vamos a ver la siguiente. La unidad dice planeación urbana, introducción a conceptos básicos, y van diciendo diferentes temas, y mi competencia dice conocer y aprender las teorías y técnicas del diseño urbano. Pero esta competencia, aunque dice aquí conocer y aprender teoría y las técnicas del diseño urbano, realmente no impactan en los temas que yo estoy viendo aquí. Dice introducción a conceptos básicos, política pública. Sigue siendo, si son introducción a conceptos básicos, realmente la competencia de esta unidad sigue siendo esta otra. ¿Por qué? Porque es conocer y aprender los conceptos de la planeación urbana. Y entonces esta competencia sigue siendo la misma o diferente de la unidad 2, porque son los temas que está trabajando. Vamos a ver esta. Dice, según esta competencia, dice conocer y aprender la teoría y las técnicas del diseño urbano. Y en mi unidad 3 dice teoría y técnicas de diseño urbano. No, realmente lo que está sucediendo es que esta competencia o este propósito, ¿dónde impacta? Pues impacta en esta unidad. En realidad impacta en esta unidad y no en la unidad anterior. Y bueno, pues lo que yo tengo que hacer entonces es que en mi tabla de insumos le digo, ahorita voy a moverlo, algo así. Voy a imaginar que de este programa de estudios que yo tengo aquí, por ejemplo, esta unidad yo considero que yo la voy a ver en mi primera semana. No me voy a llevar más, y entonces yo decido que va a estar justamente aquí. Estos son mis temas y mis subtemas. ¿Y cuál es mi competencia? Mi competencia para esta unidad en específico va a ser justamente esta que dice conoce y aprende los conceptos de la planeación urbana. ¿Por qué es esta de conocer y aprender los conceptos de la planeación urbana? Bueno, pues es esta porque esta es la competencia que me habla acerca de los temas. Esto, de manera general, sí tiene una congruencia con los temas que estoy revisando. Conocer y aprender los conceptos de la planeación urbana. Y están todos estos, lo urbano, lo rural, factores de crecimiento. Vamos, van conceptos o bien elementos de la planeación urbana. ¿Qué pasaría si en lugar de esta competencia
o que en el programa venía como propósito, yo dejara esta otra que está más arriba. Por ejemplo, había una que decía comunicar sus ideas claras y objetivamente. ¿Qué pasa si yo hago esto? Que esta no la considero y que dejo únicamente esto. Comunicar sus ideas clara y objetivamente. ¿De qué? Bueno, pues de lo urbano, lo rural, los factores urbanos. Entonces, mi competencia sería que los estudiantes comuniquen solamente sus ideas de manera clara y objetiva de todos estos temas. Y realmente no es así. Lo que me está interesando es que los estudiantes, además de que comuniquen sus ideas claras, de manera disciplinar, lo que me interesa es que conozcan y aprendan los conceptos de la planeación urbana, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene más congruencia con la temática de lo que estamos trabajando. Por eso lo dejo ahí. Por ejemplo, mi semana 2, mi unidad 2 de esta misma, dice que la planeación urbana, introducción a conceptos básicos, política pública, pues al parecer sigue siendo una competencia similar, ¿no? Bueno, eso es lo que yo considero. ¿Por qué? Porque sigue hablando de conceptos básicos. No está hablando de otra temática más que de conceptos básicos. Dice planeación urbana, bueno, conceptos básicos de la planeación urbana. Entonces yo podría decir que mi competencia de esta unidad, que es la 2, pues sigue siendo la misma. Competencia, conocer y aprender los conceptos básicos, los conceptos de la planeación urbana. O podría decirle otro, podría decirle, no sé, evaluar los conceptos de la planeación urbana. Pero si yo le determino que lo que los estudiantes van a evaluar, estoy cayendo en una incongruencia. ¿Por qué? Porque ellos todavía están en introducción, en políticas, en marco jurídico, y si yo le digo que van a evaluar, es porque ellos ya lo conocen. Por eso no puedo poner evaluar, ¿no? El término no tendría que ser evaluar, sino, pues sí, tal vez que conozcan, que identifiquen. Por ejemplo, los conceptos de la planeación urbana. ¿Por qué? Porque voy en la introducción, política pública, o que identifiquen y conozcan. Yo podría hacerlo, pero mi programa de estudios ya me ha manejado que tiene un propósito. Posiblemente no sea el mejor, porque tal vez no es claro como lo han colocado, pero ya viene un trabajo ahí, ya nos dijeron más o menos qué es. Entonces, conocer y aprender los conceptos de la planeación urbana, ¿no? Y ya tengo mi competencia de esta unidad. Si se dan cuenta, mi unidad tiene que estar en congruencia con mi competencia, con lo que ellos van a hacer, y esta con los temas de lo que van a estar trabajando. De lo contrario, la competencia no se podría estar llevando a cabo, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que estar realizando en competencias. Hay programas que desafortunadamente no vienen con todos los programas, ¿no? Con todas las competencias, que no tienen más elementos. Por ejemplo, aquí dice créditos 6, total de horas 4. Ya sé que cuántos horas va a trabajar el estudiante. Ojo, o recuerden, los estudiantes trabajan el número de créditos, entonces los estudiantes van a trabajar 6 horas. ¿Y el profesor cuántas? Pues 4, ¿no? Y aquí vienen temas, habilidades y valores, que también tratan de hacerlo como competencias. Habilidad para establecer, manejar
y producir frutales tropicales de calidad de importancia regional, nacional e internacional, considerando las condiciones ambientales y tecnológicas para su producción. Posiblemente esta competencia, que es muy ambigua, tenga que estar en cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque estos son los temas que voy a abordar. Esta unidad no está trabajada esta unidad de aprendizaje no está trabajada por unidades, sino por temas únicamente. ¿Se dan cuenta? Entonces no sé realmente cuál es mi unidad 1, cuál es mi unidad 2, ni mi 3. Lo que sí puedo hacer es colocar mis temas, tal vez estos temas, la importancia de la fruticultura tropical, clasificación de frutales y los trópicos de sus condiciones ambientales, tal vez, yo los pueda abordar en una semana como temas. Unidad realmente no tengo, entonces tal vez no sea lo mejor. Nada más puedo poner la unidad 1 porque no tengo el título, no tengo nada para llevar a cabo estos temas, pero sé que estos temas los voy a abordar en la semana 1, porque nada más es conocer la importancia de la fruticultura tropical, clasificaciones de frutales y los trópicos de sus condiciones ambientales. Posiblemente me baste con, no sé, una tabla, una actividad que hagan los estudiantes para que realicen todo esto. Pero necesito también su competencia. Si yo necesito la importancia de la fruticultura tropical, la clasificación de frutales, los trópicos y sus condiciones ambientales, quizá lo que yo necesito es que identifiquen y conozcan, o que identifiquen simplemente la importancia de la fruticultura tropical, su clasificación y los trópicos de sus condiciones ambientales. Lo que he dicho es que justamente identifiquen estos elementos, ¿no? Ahorita yo estoy diciendo cualquier cosa o estoy haciendo un ejemplo que pues realmente desconozco, porque yo no soy experto en esta materia, no conozco si ellos se puede hacer. La tengo fácil porque el programa no tiene ningún elemento, no me dice más datos, nada más trae los temas. Entonces yo puedo clasificar estos temas. Tampoco dice que haya dice que tengo habilidades, dominio de metodologías para la propagación, mantenimiento y desarrollo. O sea, esto los estudiantes tienen que desarrollarlo quizá en la práctica, ¿no? Tal vez esta asignatura tenga prácticas, y sí, porque aquí dice que tiene 2 horas de práctica. Entonces estas habilidades las vamos a colocar en su momento de competencia, pero en cuando lleguemos al dominio de metodologías para la propagación. No sé si en este caso ya estemos dominando las metodologías. Habilidad para establecer, manejar y producir frutales tropicales de calidad de importancia. Sí, sigue siendo muy amplio. Es mi competencia completamente, o mi propósito de toda la asignatura. Y no tengo competencias para cada uno de los temas. Entonces, tal vez en este momento lo que me interesa solamente es que identifiquen, ¿no? Que identifiquen, que conozcan, que establezcan la diferencia, no lo sé. Aquí es lo que tendríamos que trabajar si es que mi programa de estudios no viene con esos datos. Y ahí la tenemos todavía un poquito más difícil, ¿no? Pero en general, como verán, sus programas traen algunos propósitos, como que aquí venía en propósito y no en competencia, y las competencias que trae son competencias genéricas, tal vez sí de la disciplina,
pero no son precisamente competencias disciplinares o que atiendan a los temas. Por ejemplo, ¿qué dice? Conocimiento de los elementos conceptuales del diseño urbano, ¿no? Esa me podría servir para la unidad 1, pero para la unidad 2, para la unidad 3 y todas las demás no me van a ir sirviendo, ¿no? Cuando tenemos que redactar una competencia, como fue el caso, ¿no? de este ejemplo que yo tomé en este momento, en el que, bueno, elementos que fui colocando los temas, importancia de la cultura, la clasificación, y yo que he realizado esta competencia, que yo la he descrito porque el programa no viene, tengo que considerar lo siguiente. O sea, todas las competencias tienen que tener una acción, un contenido y una condición. ¿A qué me refiero? Bueno, una acción, un verbo que ellos realicen, que identifiquen, que lean, que describan, que conozcan, que evalúen, que valoren, que analicen. Esto es una acción. Después, ¿qué? Un contenido. Me refiero al contenido temático. Primero, hago una acción ¿con qué? Con el contenido temático. Las operaciones, por ejemplo, un ejemplo es acción identifica ¿qué? Del contenido temático, las operaciones básicas de la trigonometría. Y una condición. ¿De qué? O sea, estos temas, ¿cómo los voy a operar? Bueno, en su contexto social. Y en este sentido, se ha vuelto ya una redacción de competencia. Esto solamente aplica para quienes no tengan un propósito, un objetivo o competencias en sus planes de estudio, en sus programas de estudio, ¿no? Como yo he hecho justamente en este ejemplo que no traía. Yo dije identifica la importancia de la fruticultura tropical y su clasificación y los trópicos en sus condiciones tropicales. Reitero, no sé si está bien redactar o no, pero lo que sí sé es que ya tengo un verbo, ya tengo una acción, ya tengo también la importancia de qué, de el tema, de los temas que voy a abordar, y ya tengo una condición en esta misma, ¿no? Yo ya coloqué aquí justamente una acción, un contenido y una condición. La acción es identificar el contenido, la importancia de la fruticultura tropical y su clasificación y los trópicos. ¿En dónde? En sus condiciones ambientales. Entonces, en este sentido, yo ya puedo colocar a manera de competencia lo que quiero que los estudiantes vayan a realizar, y tiene, no lo sé del todo, pero tiene una congruencia entre lo que es la competencia y los temas que estoy abordando, ¿no? Así más o menos tendría que estarlo trabajando. Después, ¿qué viene? Viene la pieza de contenido de este lado, ¿no? La pieza de contenido, que es lo que tendría que estar trabajando, o que he trabajado recientemente en estas semanas, tiene que ver con qué recursos yo voy a colocar en mi tabla de insumos para que pueda abarcar estos temas. Es decir, tiene que ir congruentemente mi competencia con mis temas y mis temas con mis piezas de contenido, ¿no? Por ejemplo, lo urbano y lo rural. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Diferencia, por ejemplo. Ahorita voy a hacer un ejercicio así rapidísimo, ¿no? Diferencia de urbano y rural. Tal vez este me sirva. ¿Por qué este? Porque que trascienden totalmente abandonadas. Pues ya vi que no tanto. ¿Por qué? Para Porque sus no. pobladores, conseguir un lugar donde vivir, inclusive para una gran mayoría.
Quizá este tenga más datos. No, tampoco, no tiene datos. Bueno, tal vez este me sirva, ¿no? Entonces determino que este me puede servir espacio rural y espacio urbano. Ese es el nombre con el que yo estoy abordando este tema. Y necesito un recurso. Y mi recurso va a ser este. Pero le puedo poner justamente una referencia en formato APA. ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? Pues aquí se llama, este es el nombre, Sala de Nueva Historia. ¿Cuándo lo publicó? Lo publicó en noviembre, 27 de noviembre de 2011. Entonces va 2011, noviembre 27. ¿Cómo se llama el video? El video se llama Espacio Urbano. Es un archivo de video. Y es recuperado de... Ahí está. Entonces, este es mi recurso. Uno de mis recursos que yo voy a estar utilizando, o uno de mis piezas de contenido. Y viene ya en formato APA. Este es mi formato APA de mi video. Y por supuesto que también viene mi enlace para abordar ese tema. Ok, ya tengo uno para este primer tema. ¿Qué pasa si tengo un video o un recurso que me abarque todos? Bueno, pues en lugar de este que he puesto, pues utilizo uno completito, ¿no? Tal vez ustedes ya deberían tenerlos porque ustedes imparten la clase, pero por ejemplo yo que la estoy tal vez comenzando a armar, lo que tengo que hacer es buscar material. Tengo que buscar material y tengo que leerlo para después poder hacer una actividad de aprendizaje. No, tendría que ver si me sirve la ciudad y la civilización contemporánea. Tal vez me sirva, entonces si a mí me sirve, pues veo que tiene un nombre, el nombre de un autor. Puedo revisar que es un material de calidad. Ok, tal vez sí me sirve este artículo, ¿no? Y aquí vienen sus datos de cómo citarlo. Entonces, si me sirve y yo lo voy a utilizar para uno de estos temas, pues también lo coloco. Bifurcaciones, pero cómo se llama el archivo, quién lo creó, es Wirt Lewis, ¿no? Aquí está su referencia. Pero yo la requiero en APA, ¿no? Entonces en APA esto tendría que ser algo así. L 2005
recuperado de. Y listo, yo ya tengo mi segundo mi segunda pieza de contenido que los estudiantes van a leer para llevar a cabo su actividad de aprendizaje, ¿no? ¿Qué tipo de actividad de aprendizaje? En este momento todavía no tengo que pensar mucho, pero lo que yo quiero es que haya una comparación entre lo urbano y lo rural. Entonces yo le pongo aquí actividad de aprendizaje. Cuadro comparativo. Lo urbano y lo rural. Y bueno, esta va a ser mi actividad 1. Esto tendría que ser más o menos como yo lo voy a utilizar, ¿no? Utilizaría una nomenclatura como esta. ¿Qué número de actividad va a ser? Pues yo quiero que a partir de estos recursos me hagan un cuadro comparativo entre lo rural y lo urbano, o lo urbano y lo rural. Entonces le voy a poner el número de actividad, ¿no? Actividad 1, el tipo de actividad, qué tipo de actividad es decir, académicamente cómo se llama esta actividad, cuadro comparativo, y después el tema de lo que voy a realizar. Actividad 1, cuadro comparativo, lo urbano y lo rural. Y en este sentido, yo ya tengo mi primer semana con mi unidad, el nombre de mi unidad, la competencia que los estudiantes van a llevar a cabo, y dice, conocer y aprender los conceptos de la planeación urbana. Por supuesto, los temas van acorde a la competencia. Las piezas de contenido tienen que ver con los temas que estoy analizando, y la actividad, que es hacer las diferencias, me van a permitir que los estudiantes conozcan y aprendan un poco de los conceptos de la planeación urbana, ¿no? Tal vez mi actividad tendría que ser algo más adelante. Por ejemplo, otro cuadro, actividad 2. Tipos de... Voy a hacer ahora una presentación. De las estructuras de las viviendas urbanas y rurales. Por ejemplo, esta podría ser justamente mi actividad 2 de esta misma semana. ¿Qué? Mi número de actividad, el tipo de actividad que los estudiantes van a realizar, que va a ser una presentación, y posteriormente el tema que estoy abordando. Justamente esta actividad 2 está atendiendo al tema de estructura urbana, vivienda, equipamiento, todo esto que tiene que ver con mis temas. ¿Qué me faltaría para esto? Pues unas piezas de contenido para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, esa es más o menos el ensamblaje, el engranaje que deberían tener nuestras planeaciones. 1, la semana en la que estamos trabajando. 2, la unidad y la competencia a desarrollar de esa unidad. Los temas que voy a abordar en esta unidad y que tengan que ver con mi competencia. Las piezas de contenido que me tienen que enseñar forzosamente los temas que estoy abordando. Y una actividad de aprendizaje o actividades de aprendizaje que me permitan llevar a cabo esta competencia. ¿Ok? Entonces, pues más o menos es como deberíamos tener abordada esta tabla de contenidos desde la semana 1 hasta la semana 16, colocando todos estos elementos. ¿Qué pasa si me falta un recurso? O sea, ¿qué pasa si yo ya tengo algunos recursos para estos? Pues nada más los coloco y los enuncio. Si me faltan algunos, después los voy a tener que buscar y colocarlos de esta manera, ¿no? El nombre del recurso, su referencia en formato APA y de preferencia, y si está, el enlace del recurso o de la pieza de contenido.
¿ok? Bueno, pues justamente lo que les decía, lo que pretendía era explicarles de manera no tan breve, porque creo que ya me tardé un poquito, los créditos de y semanas de trabajo, la dosificación de unidades de aprendizaje, cómo colocar las competencias, que esto fue tal vez lo más tardado, las piezas de contenido, cómo colocarlas, y las actividades de aprendizaje, ¿ok? Espero que haya sido pues un poquito más gráfico, y si tienen dudas, pues ya saben, no duden en enviarme un mensaje por plataforma. Nos vemos.